incredulidad. La incredulidad es peligrosa en nuestras vidas, porque así no podemos recibir nada de Dios. Todo lo que recibimos de Dios es por fe. Amén. Y no solamente eso, incredulidad no nos permite o no le permite a la persona obedecer a Dios. Desobediencia es pecado y ese pecado trae más pecado a la vida de la persona. Tenemos que tratar con la incredulidad en nuestras propias vidas de una manera estricta, de una manera severa. Hay una historia en la palabra de Dios en el libro de Éxodos. Ahí vemos cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto con poderes, con milagros, con prodigios. Abrió el mar y pasaron, dice la palabra de Dios, que pasaron con el mar como que estuvieran caminando en tierra seca. Lo alimentó con maná del cielo. No se enfermaron mientras estuvieron en el desierto. Lo sacó de Egipto con oro y plata, dice la palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que ellos se rebelaron, que tuvieron incredulidad, que no creyeron en Dios. Amén. Es importante, hermano, que le pongamos cuidado a la incredulidad en nuestras vidas. Vamos a leer en Hebreos, donde el autor de Hebreos nos cuenta y nos habla, y lo que se refiere el autor de Hebreos en el capítulo 3, que vamos a leer unos versos en el capítulo 3, él se está refiriendo al pueblo de Israel, de lo que había sucedido con ellos, de cómo ellos no habían agradado a Dios por su incredulidad. Y nos advierte el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos. A nosotros, le estaba advirtiendo a los cristianos de ese tiempo, pero también nos advierte a nosotros hoy. Amén. Entonces la historia de que cuenta aquí en Hebreos 3 es como el pueblo no pudieron entrar al reposo de Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad. No pudieron entrar a la tierra prometida. Dice que la generación vieja no pudo entrar. Entraron los jóvenes. Todos los que eran mayores de 20 años en adelante no entraron a la tierra prometida. De los mayores, lo único que entraron a la tierra prometida fue Caleb y Josué, porque creyeron. Acuérdate, eran uno de los 12 espías que fueron a espiar la tierra cuando el Señor le dijo que le daba la tierra que fluía con leche y miel. Ellos fueron y vinieron a traer un buen reporte, pero los otros trajeron un mal reporte que le hicieron traer temor, incredulidad al demás pueblo y le trajo ira a Dios por su incredulidad. Amén. Ustedes pueden leer esa historia en eso. Pero vamos aquí al libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12. Dice: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, miras aquí, el pueblo de Israel anduvieron vagando en el desierto. ¿Por qué? Por su incredulidad, por no creerle al Señor. ¿Ok? Y nos dice el autor de Hebreos aquí: mira, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira, usa una palabra bien fuerte: corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aleluya. Pongamos la atención. Dice: mira, hermano, me está hablando a los hermanos de la fe, a los creyentes, a los cristianos, diciéndole: presta atención, porque si no le prestas atención o trata con la incredulidad en tu vida, tarde o temprano, tú puedes apartarte de la verdad, de la fe, de Dios. Esto es serio, hermano, la incredulidad. Y por eso nos trae este ejemplo del pueblo de Israel. Como ellos se apartaron de su corazón, el Señor dice que ellos se apartaron de su corazón de Dios. Y no quiere que la incredulidad nos haga a nosotros, como creyentes, apartarnos de la verdad, apartarnos de la fe. Muchas personas que yo he tenido la oportunidad de conocer o entablar conversación con ellos, me han dicho que eran cristianos, pero que ahora no son, o no se consideran cristianos. Yo le he preguntado por qué.
Y ellos me dicen o me han contestado que Dios le ha fallado. Hermanos, todos sabemos que Dios no lo falla a nadie. Que Dios no le falla a nadie. Dios es fiel. Si hay algún problema, es en ellos o en nosotros, que no le creemos al Señor, o ellos que no le creyeron a Dios. Una cosa que nunca vamos a encontrar. El problema es en Dios. Su palabra es verdad. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Su palabra es verdad. Su palabra es pura. Amén. Él le dijo al pueblo de Israel que lo iba a sacar de Egipto, lo sacó de Egipto. Pero cuando estaban en el desierto, cuando les mostró la tierra prometida, ellos no creyeron. En un pasaje dice ellos de que se creyeron como un insecto delante de los enemigos. Entró incredulidad por lo que vieron. Ellos se fueron por lo que la evidencia física le mostraban a ellos. Pero ellos no se fueron por la promesa que Dios le hizo. Amén. Nuestra fe se basa en lo que dice Dios, no en lo que podemos ver. No en la evidencia de las cosas que podemos palpar, tocar, mirar, sino en las promesas de Dios, en la verdad de Dios. Ahí se basa nuestra fe. No podemos basar nuestra fe en las cosas que vemos, en las cosas que tocamos. Amén. Aleluya. Ahora pues la fe es la sustancia. Amén. Nuestra fe de lo que no vemos. Amén. Es en la fe en Dios y en su palabra. Es que los tenemos que mover. En el que tenemos que caminar, hermano. Dios es fiel. Podemos seguir leyendo aquí en Hebreos el capítulo 3, pero pasemos al versículo 18. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Y quien juró que no entrarían en su reposo, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que mira el problema, que a causa de la incredulidad no pudieron entrar al reposo, no pudieron recibir las promesas, amén, no pudieron entrar a la tierra prometida, amén, y por eso nos advierte aquí el escritor de Hebreos, de que tengamos cuidado. Dice, mira hermano, que no haya ningún de vosotros corazón malo de incredulidad, que no haya nada de incredulidad en nosotros. Hay que sacar incredulidad de nuestras vidas. Amén. Hay que creerle al Dios vivo. Amén. En el Números del capítulo 14, el Señor estaba bien enojado con el pueblo de Israel. En el libro de Números, usted puede leer toda la historia, pero vamos a mirar un verso ahí en Números 14. El Señor estaba tan enojado con el pueblo de Israel por su incredulidad, que Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Y mire que el Señor le dice a Moisés, en Números 14, usted puede leer toda la historia, porque el Señor ya estaba enojado con el pueblo de su incredulidad. Habían visto milagros, habían visto prodigios, como muchos de nosotros hemos visto milagros del Señor, hemos visto al Señor moverse en nuestras vidas. ¿Amén? En Números 14, en el versículo 11, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Mire, incredulidad, hermano. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. La incredulidad de ellos no eran porque no habían visto los milagros, los prodigios de Dios. El problema de ellos no era porque no habían visto moverse a Dios. Porque mira las grandezas que Dios hizo en el medio de ellos. Pasaban por el medio del mar rojo. Los enemigos de ellos se ahogaron. Ellos pasaron como en tierra seca. Los alimentó con maná. Aguas de la roca que los seguía. En el día los cubría una nube. En la noche un pilar de fuego. Pero así ellos continuaban con su incredulidad. Entonces se rebelaron con su incredulidad. Se quejaban, mantenían quejándose, murmuraban. Leamos la historia aquí en Números 14. Empecemos del versículo 1, porque es bien interesante.
Números 14, para que miren, después de todo lo que Dios ha hecho por ellos, se quejaban. Dice Números 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, dice, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Esto fue después de que vinieron, los 12 a espiar la tierra que Dios le había prometido, y 10 vieron lo negativo, pero 2 vieron lo que Dios había prometido. Dios le dio la tierra que fluía con leche y miel. Ellos vieron que era realidad lo que Dios le había dicho. Trajeron hasta evidencia. Racimo de uva que lo tuvieron que cargar 2. ¿Usted cuándo ha visto un racimo de uva que lo cargan 2 personas? Pero ni así pudieron creer. Y lo que hicieron fue murmurar, lo que hicieron fue llorar, lo que hicieron fue quejarse de Dios. Y el verso 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Se querían volver a Egipto, ser esclavos? Como estas personas que me decían que el Señor le había fallado, que por eso ya no se consideran cristianos, seguidores de la verdad. Versículo 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, a los fieles, los que le creyeron a Dios, Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. Todo lo que da Dios es bueno. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. El Señor ya le ha dicho que ya se la había entregado hace rato. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ni porque veían la gloria de Dios. Mire lo peligroso de la incredulidad. Esto vieron la gloria de Dios, vieron los milagros de Dios, pero así no creían. Mire lo peligroso, por eso hay que tratar seriamente con la incredulidad. Aleluya. El versículo 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Moisés tuvo que interceder por ellos. Pero mire la incredulidad de este pueblo. Y por eso, de los mayores, lo único que recibieron la promesa fue Caleb y Josué. De resto, todos perecieron en el desierto, los mayores de 20 años en adelante. Solo sus hijos entraron. ¿Por qué? Por la incredulidad. No le creyeron a Dios. Viendo los milagros, viendo los prodigios. Hermano y hermana, de pronto usted está pasando por alguna situación y de pronto hasta ha pensado diciendo, pero el Señor, ¿dónde está el Señor? Él está con usted y siempre ha estado. Recuerde las cosas maravillosas que Él ha hecho para usted. Recuerde su grandeza. Crea en el Señor. Lo que Él promete lo cumple. No permita que la incredulidad le robe recibir las promesas. No permita que la incredulidad le robe entrar a la tierra prometida. No permita que la incredulidad no le permita caminar en comunión con el Señor. Él está a su lado en este momento. Está con usted. Él es fiel. Él es fiel, pero hay que creerle. Hay que creer sus palabras. Hay que creer en sus promesas. Hay que creerle. Por eso nos hace en Hebreos esta advertencia de que le prestemos atención a la incredulidad. Que por ninguna razón le permitamos que la incredulidad entre a nuestras vidas. Y si hay algo de incredulidad, tiene que irse de nuestras vidas. Déjeme repetirle el verso 12 de Hebreos capítulo 13. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén. Gracias a Dios que el Señor
los dio la cura para la incredulidad. Y la palabra de Dios nos habla de la oración, del ayuno, junto con el estudio y meditación de la palabra, intimidad con Dios. Esas cosas nos ayudan a que crezcamos, a que lo fortalezcamos en fe. Y nos ayuda a que la incredulidad se vaya de nuestros corazones. Amén. En Mateo 17 hay una historia donde los discípulos se enfrentaron o se dieron cuenta de que había incredulidad en ellos. Recuerde que los discípulos de Jesús lo había mandado primero y volvieron exitosos porque ellos mismos le dieron a Jesús, que hasta los demonios le obedecían. Pero en esta situación no hubo resultado para ellos. Y esta historia en Mateo 17, vamos a mirarla, hermanos, porque Jesús le responde a ellos y le dice cuál fue el problema, que lo que le había dado resultado anteriormente no le había dado resultado en ese momento. Y en Mateo 17, comencemos la historia, versículo 14. Es la historia del joven que estaba endemoniado. Quería un demonio, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. En versículo 14 de Mateo 17. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Cuál es el problema? Incredulidad y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Tráemelo acá. Así como le digo al pueblo, como le digo a Moisés allá en el libro de Números, en el capítulo 14, ¿hasta cuándo tendré que soportar a este pueblo? ¿Hasta cuándo? Y lo mismo les dice aquí a esta persona. Lo mismo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Increíble. Lo mismo que dijo acá en Números 14. Que dijo: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Es el número 14:11. Cuando el Señor, nuestro Señor Padre Celestial, hablando con Moisés sobre el pueblo de Israel, que no creían, que no le obedecían, que estaban rebeldes, que están caminando en incredulidad, le dice: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y acá en Mateo 17, en el versículo 17, nuestro Señor Jesús le responde: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. ¿Hasta cuándo? La incredulidad. El Señor no tiene paciencia para la incredulidad. ¿Por qué? Porque el Señor ya le ha mostrado un milagro, prodigio. No era porque no habían visto, porque ellos ya habían visto, ellos ya habían probado, por lo menos los discípulos ya habían probado el poder de Dios. Versículo 18, estamos en Mateo 17, en el versículo 18, dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Dios siempre responde cuando le preguntamos. Amén. El Señor siempre responde cuando preguntamos. Él le va a la respuesta. Entonces Jesús le dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviera fe como un grano de mostaza, diré a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿cuál es el género? La incredulidad, la falta de fe. Entonces el Señor le da la cura, le da el remedio para la falta de fe. Esto es para todos nosotros. Si tenemos problemas con falta de fe, con incredulidad, aquí nuestro Señor nos da el remedio, nos da la cura, nos da la solución para la incredulidad. ¿Cuál es? Pero este género, ¿cuál género? El de la incredulidad, de la poca fe, de la falta de fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí está nuestra respuesta, con oración y ayuno. Amén.
Esa es la solución. Oración y ayuno. Ahí recibieron su respuesta los discípulos. Oración y ayuno. Este género de incredulidad. La respuesta es oración y ayuno. Amén. Y es para todos nosotros, hermanos. Estamos batallando. Oración y ayuno. Miremos que en Judas, en el libro de Judas, en el versículo 20, también nos dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos edificamos nuestra santísima fe? Orando en el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Orando en el Espíritu Santo nos edificamos nuestra más santa fe. Aleluya. En nuestra más santísima fe, para edificarnos, para deshacernos de incredulidad. El Señor nos da respuesta. Nos ha dado la respuesta a través de su palabra. Ayuno, oración, orando en el Espíritu para edificarnos en nuestra más santísima fe. La fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahí están las cosas, están los ingredientes, hermano y hermana, para sacarnos, para deshacernos de cualquier incredulidad en nuestra vida. Amén. Tenemos que aplicarnos a seguir las direcciones que se nos da a través de la palabra de Dios. Los discípulos preguntaron, el Señor les respondió: ayuno y oración. Y aquí en Judas nos dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, si oramos en el Espíritu Santo, nos edificamos en nuestra más santísima fe. Amén. Sobre vuestra santísima fe. ¿Y qué sucede? Incredulidad se va. Amén. Aleluya. Incredulidad tiene que ir, no puede estar incredulidad, no puede resistir la incredulidad si seguimos los pasos de que el Señor nos da. Si somos buenos estudiantes, amén. Si somos buenos discípulos de nuestro Señor Jesús, seguimos los consejos que Él nos da a través de su palabra. Y la incredulidad se va. Tiene que irse, hermano. Y lo vamos edificando, vamos creciendo en nuestra más santísima fe, como dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en Romanos 10:17, miren lo que nos dice en Romanos 10:17, porque tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. Amén. Es en la palabra de Dios que encontramos la respuesta a nuestros dilemas, la respuesta a nuestras preguntas, la respuesta a nuestras oraciones. Amén. Con la palabra de Dios que nos edificamos en nuestra fe. En Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Amén. La respuesta, la cura para la incredulidad. En Mateos nos dice la respuesta que nuestro Señor Jesús le dio a sus discípulos: ayuno y oración. Amén. En Judas 20 nos dice, ¿qué nos dice en Judas 20? Amén. Mire la palabra de Dios, ya la repetimos varias veces, pero quiero que usted la mire usted mismo para que vea que está en la palabra de Dios. Amén. Dice, en Judas 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y en Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Ahí tenemos, hermanos, para escuchar los consejos que nos da la palabra en Hebreos 3:12. Amén. Y el Señor no solo nos trae una advertencia, pero también nos da la respuesta. Aleluya. En Hebreos vino la advertencia, pero el Señor nos dio la respuesta. Y la respuesta nos la dio en Mateo 17, cuando los discípulos no pudieron echar los demonios afuera de ese joven. El Señor, la respuesta que les dio: ayuno y oración. En Judas, que oremos en el Espíritu para edificar nuestra más santísima fe. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. No hay fe fuera de la palabra de Dios, hermano. Esa es la palabra de Dios que nosotros encontramos fe, porque ahí está la verdad, hermano. Amén. Es en la palabra de Dios. Ahí están las promesas de Dios, está su verdad. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aplíquese a la palabra de Dios, aplica a estudiar la palabra de Dios, meditar en ella diariamente, hermano. A tener una intimidad
con nuestro Señor Jesús, personal, intimidad. No podemos vivir la fe de otros, conociendo más al Señor, caminando en una comunión inquebrantable con el Espíritu Santo, su Maestro, su Consolador, su guía, su mentor, y siguiendo los consejos de la palabra de Dios, caminando en esa obediencia y no permitiendo que la incredulidad le robe lo que el Señor tiene para usted. En el nombre de Jesús, amén.